Muy buenas noches, ¿cómo están? Ustedes lo saben, las noches de miércoles son noches de ciudadanos también en el mes de enero porque tenemos un verano súper movido en el ámbito político. Estamos esperando la conformación del gabinete, la crisis que se está viviendo dentro de Renovación Nacional y también el tema de la Haya, que cada vez se está copando más el escenario noticioso. Asuntos todos para conversar con nuestros ciudadanos. Paula Vidal, ¿cómo estás? Felipe Morandé, nuestro invitado especial de hoy. Bienvenido, Felipe. Willy Díaz y Alberto Mayor, nuestros panelistas habituales en Ciudadanos. Vamos primero a revisar, como siempre, las candidatas, a hacer la frase más destacada de la semana. La frase más llamativa, tal vez, en la que mayor comentario suscitó. Ustedes son quienes la eligen. Primera candidata, frase de la semana, un habitual en este conteo de todas las semanas, Carlos Larraín, hablando sobre los diputados descolgados de su partido. ¿Cómo manejamos la vida política? ¿Con partidos políticos o así, armando grupitos de amigos, de la alta burguesía, que van a universidades privadas, y que tienen un lenguaje críptico que se entiende? Grupito de amigos de la alta burguesía que van a universidades privadas y tienen un lenguaje críptico. Le contestó uno de los diputados descolgados, Joaquín Godoy. Mira, Daniel, yo creo que no puede haber nada más burgués que alguien que lo educan institutrices. A Carlos Larraín lo educaron institutrices. Las institutrices de Carlos Larraín. Esto es como la novicia rebelde, más o menos, la discusión. El tema de la Haya también ha sido tema relevante durante las últimas horas. El diputado Jorge Tarud denunciando una filtración del fallo. El fallo se podría haber filtrado de parte de la Corte, lo que en consecuencia sería un vicio en el procedimiento. ¿Por qué tanta algarabía y tanto aire triunfalista que ya están llamando a celebrar un fallo favorable al Perú? Y la cuarta candidata a frase de la semana fue pronunciada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, explicando hoy la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional. El hecho de juntar, de reunir a un organismo institucional donde participen las Fuerzas Armadas no significa que haya una situación de carácter militar o bélica, por el contrario, es la información que todas las instituciones del país requieren y el presidente quiere que tengan sobre la situación de la defensa jurídica chilena. Vamos a hablar de inmediato del tema del Consejo de Seguridad Nacional. Antes, una rápida ronda para dar las votaciones de la frase de la semana. Willy. Yo me quedo con Tarud por lo irresponsable de sus afirmaciones sin ninguna fuente. Creo que estas cosas son extremadamente delicadas. Este tipo de conflictos pueden prender con agua. Creo que ha sido extremadamente irresponsable en la forma que ha planteado el tema. De hecho, mismo en la misma declaración, digamos, la relativiza bastante al final. Creo que eso es lo más grave, lo más profundo. El resto de Carlos Larraín y Joaquín Godoy creo que es más bien una anécdota simpática, pero creo que lo más grave es lo de Tarud. Alberto. Sí, considerando que es una anécdota lo de Larraín con Godoy, habrá que decir que Larraín sigue ganando en cultura porque no tiene nada de burgués tener institutrices, eso es más bien oligárquico o aristocrático, hay una confusión total en el señor Godoy. Pero en cualquier caso, efectivamente, me parece que es más bien anecdótico. Interesante que en todo caso el señor Larraín apoye la educación pública por primera vez en tanto tiempo, pero yo me voy a quedar con Chadwick. Me parece que la explicación es profundamente incomprensible. O sea, llamar al COSENA, si se quiere informar simplemente a distintas instituciones, se puede hacer una reunión con los mismos sin llamar al COSENA, y se puede hacer reuniones uno a uno, y se da toda la información. Ahora, ¿qué información tendrá? Nuevamente aparece entonces la idea de cuál es la información. Entonces, la verdad no carece por completo de lógica. Un voto para Chadwick. Paula. Yo también voy a votar por Chadwick. A mí también me parece que es completamente innecesaria la situación que se generó. El que él tenga que estar dando explicaciones por la citación del COSENA muestra lo desafortunada de la decisión de haberlo citado. Y además genera toda una situación extraña que de alguna manera podría hasta avalar lo que está diciendo Tarud, ¿no es cierto? Porque efectivamente, ¿qué es lo que tiene que explicarle o informarles a estas personas? Pero desde luego creo que podrían haberlo citado sin esta institucionalidad, y que eso genera mucho ruido, y necesidad de explicación innecesaria. Ok, Felipe Morandé.
Yo coincido con Willy. Yo creo que lo más llamativo, por lo desafortunado, son las declaraciones del diputado Tarut. Claramente es una mala señal de lo que pudiera pasar después que se conozca el fallo. Esto es como ponerle un poquito de fuego, parafina al fuego, y eso prende muy rápido, es verdad. Y por tanto hay que tener mucho cuidado y medirse en lo que se dice. Y por eso yo entiendo en ese sentido el llamado que hace el presidente Alcocena como una manera de institucionalizar una comprensión respecto a lo que viene en cuanto al fallo, que sea compartida por todos los actores nacionales, incluidas las Fuerzas Armadas. 2 votos para Tarut, 2 votos para Chadwick. Son ustedes, como siempre, los que deciden cuál es la frase de la semana. Además, recuerden comentar con el hashtag Ciudadanos, y sus comentarios van a estar apareciendo permanentemente en pantalla. Ya está planteado el tema número 1, la convocatoria del presidente de la República al Consejo de Seguridad Nacional. Esta institución que huele tanto a los años 90, está reformada, por cierto, es distinta, pero nos acordamos al tiro de los momentos más tensos de la transición, cuando uno se acuerda del Alcocena, de esas reuniones con Pinochet como comandante en jefe del ejército todavía. Willy, ¿te parece una buena o una mala decisión la del gobierno? A ver, yo creo que hay que dar señales en política internacional y este tipo de problemas fundamentalmente. Hay que dar señales de que las instituciones tienen cierto trámite, por así decirlo, ¿ah? Probablemente a lo mejor no fue el minuto, no fue la forma, pero que se tenía que citar a Alcocena, yo creo que se tenía que hacer, porque fundamentalmente es una señal de que la institucionalidad chilena está actuando en la forma en que tiene que hacerlo. Yo creo que más allá de lo que comentaba Alberto respecto a la misma frase de que los pueden llamar por teléfono, le pueden mandar un mail también, decirle, oiga, mire, pasa esto, pero creo que pierde el sentido de institucionalidad país, de que el tema lo está mirando el país como un todo. Por lo tanto, creo que efectivamente había que citarlo. Podrá haber alguna discusión respecto a si era el minuto, si era la forma, pero había que hacerlo de todas maneras, porque eso ya pone a todas las instituciones del país. Se juntó el otro día con todos los presidentes de partidos, después se juntó con las comisiones de Relaciones Internacionales de la Cámara y el Senado. Creo que ha ido citando a todas las institucionalidades que tienen que ver con un problema tan serio como el tema limítrofe. Entonces, a ver, seamos bien claros, si nos vamos a creer que estamos en democracia, las instituciones de las Fuerzas Armadas son no deliberantes. Y como no deliberante, se les informará cuando se corra el límite, ¿no? Que se corrió el límite y que de ahí en adelante ya no hay paralelo, ¿no? Y que va a ser más difícil porque tienen que hacer una diagonal. Eso es todo, digamos. Y punto, no hay nada de qué hablar con las instituciones de las Fuerzas Armadas respecto a un tema como este. Es un completo contrasentido respecto a... Como tampoco tuvo ningún sentido, hay que decirlo, la anterior citación al Alcocena, ya hace ya 8 años. Del 2005, Ricardo Lagos, cuando estaba Fujimori en Chile detenido. O sea, ¿qué tenía que ver las Fuerzas Armadas evaluando el caso Fujimori, digamos? No, ahí, obviamente, cuando se cita las Fuerzas Armadas para algo así, se está estableciendo que, aunque sea infinitesimalmente, aumentó la probabilidad de la hipótesis bélica. Eso es lo único que dice ese gesto. Entonces es un absurdo total, o sea, ni en ese momento, ni en este, tiene sentido. Y este invento del Alcocena como un organismo asesor del presidente, bueno, es un invento aún más raro, o sea, de verdad eso fue una cosa para mantener el Alcocena, pero eso no significa que haya que citarlo. Pero es que es simplista el argumento, Alberto, en el sentido de que, mire, le va a mandar un mail, le va a decir que hay que correrse ahora un poquito más para acá. Pero yo creo no, porque en política internacional y sobre todo la historia que tenemos con Perú y Bolivia hacen que ese sea ¿qué política internacional? Justamente lo que falló fue la política internacional. No hicieron política internacional, ese fue todo el tema. Hace 4 años le dijeron, hubo un chileno que vivía en La Haya que decía, yo veo el trabajo de los peruanos todos los días acá, sistemáticamente. En ese momento no estaba Piñera, estaba Bachelet. Estoy hablando de una cuestión que fue transversal, no hubo política respecto a este tema, y que los peruanos trabajaron, ¿ya? Y resulta que los chilenos pensaron que había que contratar abogados, eso era todo. O sea, ese es el problema, ahí falló la política. Ahora no es el momento de hacer política, y para hacer política no hay que llamar a las Fuerzas Armadas, o sea, definamos. Ahora, Felipe y Paula, ¿cuál será el argumento del gobierno? ¿Qué está pensando el gobierno, me refiero? Porque hasta ahora la tesis del gobierno había sido bien clara en cuanto a que hay que mantener absoluta normalidad, hay que bajar la tensión, mantener todo al nivel más normal posible. Citando al Alcocena me da la impresión de una señal política distinta. ¿Cuál será el razonamiento del gobierno al convocar al Consejo de Seguridad Nacional? ¿Cuál es el efecto que se buscará? Yo creo que la lógica es utilizar todas las instituciones que existen para efectos de
aunar criterios respecto a lo que viene. El COSENA es una institución que existe, está en la Constitución, no ha tenido mucho uso, gracias a Dios, pero esto es una instancia importante. Aquí se está definiendo un límite tanto territorial como marítimo, y en ese sentido yo creo que la Fuerza Armada, como cualquier otra parte del país, tiene la posibilidad de participar a través de esta instancia, que es meramente informativa y que podrán eventualmente dar alguna opinión. Pero la idea es, siguiendo esa lógica de conversar con los expresidentes, con los presidentes de los partidos políticos, con otras instituciones, acá ahora toca con el COSENA. Pero yo no le diría mayor dramatismo a esto que eso. ¿Paula? Yo creo que fue realmente una decisión equivocada porque es provocadora, es decir, mínimamente, si tú quieres, ¿no es cierto?, pero tiene un contenido bélico evidente, y creo que no era el momento, que efectivamente se había tratado con una altura distinta, y por lo tanto me parece realmente que es más el daño que se provoca que los beneficios que pueda traer esta convocatoria. Pero al contrario de lo que se señala acá, ¿no es cierto?, me parece que el hecho de que sea parte de nuestra institucionalidad no es un argumento suficiente. O sea, es evidente, de partida se trata de una institución que está muy cuestionada, y que probablemente va a desaparecer, y muy pronto, ¿no es cierto?, y por lo tanto me parece que citarla en este momento, cuando además la anterior citación había sido hace más de 7 años, ¿te fijas?, claramente no tiene una vigencia o una necesidad permanente, y por lo tanto me parece que es mucho más el daño que se provoca que otra cosa, y que no porque exista es necesario convocarlo. Me parece que fue un error. ¿Tendrá algún efecto esto, lo que pasa el lunes? ¿Será leído de alguna manera en Perú? ¿Generará alguna reacción? ¿O no va a pasar nada? No va a pasar nada. Si al final los peruanos han hecho lo que han tenido que hacer, Chile ha usado su institucionalidad, ha dado las señales de estabilidad que corresponden, se ha juntado con todos los estamentos que hoy día existen a nivel de la Cámara, a nivel de los expresidentes, a nivel de los ministros de Relaciones Exteriores. O sea, creo que esto es una instancia más que había que agotar y que había que plantear. No le veo un fin, como dice Felipe, bélico ni nada por el estilo. Creo que es informar en una situación institucional de lo que está pasando. Creo que sirve un poco para donar criterios, más allá de hacer una conferencia por teléfono, digamos. Creo que se requieren ciertos gestos políticos y ciertos gestos institucionales para también darle robustez a lo que se va a hacer, digamos. Que recuerden que esta cuestión son re complicados los problemas limítrofes. Alberto, más allá de que claramente estás en desacuerdo y te parece un error del gobierno, ¿cuál crees que es la lógica que hay detrás de lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué está buscando al citar al Consejo de Seguridad Nacional? No, yo tengo la impresión de que el gobierno, si uno sigue la historia de este gobierno más bien niega siempre lo que termina por hacer y solo media entre una decisión y otra la presión que recibe. O sea, a mí esto no es una decisión del gobierno, es una decisión bajo presión. Porque resulta que el gobierno, es lo mismo que con los estudiantes, decía, yo no me junto con estudiantes en toma, cuando eran tantas las tomas se juntaron con los estudiantes. Yo no me junto con la gente de Aysén porque resulta que yo no estoy, cuando era demasiada la presión se juntaron. O sea, aquí el asunto es, yo voy a hacer todo como si fuera normal porque esta cuestión no es nada raro. Y resulta que hoy día no es normal. ¿Presión de quién? ¿Ah? ¿Presión de quién? Bueno, me imagino que de alguno de los miembros del COSENA. O sea, ¿militares? No lo sé, me parece bastante razonable. Digamos que Chile tiene una historia de tutela militar y por tanto uno puede establecer la hipótesis con cierta facilidad, digamos. Ahora, es lo más probable. Pero en cualquier caso uno ve entonces de que efectivamente el gobierno cambió su política, y yo me imagino que ese cambio de política no tiene que ver solamente con el ímpetu, qué sé yo, del presidente Piñera, quien por lo demás ha sostenido sistemáticamente y sin ningún filtro de que él más o menos se imagina cómo es el fallo. O sea, entonces la verdad es que dado eso, me imagino que también incluso se habrán hablado de las hipótesis de cuál es el fallo y de lo que implica, digamos. O sea, toda la preparación de este último tiempo claramente es de estemos juntos en estos malos momentos. O sea, a alguien le cabe duda que lo que se espera es un fallo negativo para Chile. Yo creo que no es cierto? Entonces, si fuera distinto sería francamente una sorpresa. Entonces, obviamente, en esta lógica de tratemos de mostrarnos todos unidos y qué sé yo, el COSENA le agrega el elemento militar, que es uno que siempre aglutina a nivel nacional. Hay una carga también en este tema
que es obvio y esperable de Paula y Alberto, que al final del día, si no hubieran hecho nada, si el presidente no hubiera llamado a nadie, estarían cuestionando que por qué no lo hizo, de que por qué no llamó al expresidente para pedirle su opinión. Claro, y si no hubiera llamado a nadie, ustedes estarían diciendo que eso es lo bueno de que hayan mantenido. Pero hay que también ponerle ese poquito de contexto, porque si no hubiera hecho nada, es que a mí me diría, parece no, muy bien que se reúna, por ejemplo, con los expresidentes, los exministros de Relaciones Exteriores y todo, pero de verdad, sinceramente, ¿qué tiene que estar reuniéndose con los militares? Si ese es el punto principal, ¿me entiende? El COSENA, que es una institucionalidad que es identificada absolutamente. Pero Paula, ¿por qué vamos a mandar a los bomberos si pasa algo? Pero a ver, perdón, o sea, si no estás preparando porque puede pasar algo. Por eso te estoy diciendo, es que no lo sé, pero obviamente nos vamos a mandar a los Boy Scouts, no, los militares son los que están, los militares están delegados en la Constitución para defender los límites del país. Y si aquí hay un problema limítrofe, obviamente que hay que estar coordinado con los militares. Pero perdona, si no, los bomberos no lo van a hacer, para coordinarte con los militares que los bomberos no lo van a hacer. Dependen de ti como periodista. Se aplica esto después, pero es lógico. Se aplica muchos meses después. Pero ese es el problema. Desde que se lee el convengamos en que una reunión con los militares, cualquier sea el formato, parece natural en un asunto que tiene que ver con los límites del país. Parece natural. Ahora, ¿cuál es la forma que toma esa reunión? Si es por correo, si es un asado o si es el COSENA, es un debate distinto. A mí no me parece nada de malo que convoquen al COSENA, aunque vaya a desaparecer en el futuro, porque es una cuestión que está ahí disponible. ¿Y qué pasa, digamos, porque se necesita nada? Claro, el Consejo de Seguridad Nacional tiene esa historia porque recordemos que era uno de los enclaves autoritarios que en el fondo servía en su concepción original para que los militares pudieran ejercer cierta tutela sobre las autoridades civiles. Eran 4 militares contra 3 civiles, los militares se podían autoconvocar, podían citar y podían votar contra el presidente, dejándolo en una situación completamente impresentable al presidente de la República. Por supuesto, ahora, con la reforma ya no se pueden autoconvocar, solo convoca el presidente, ya no votan tampoco dentro, de modo que tiene otra institución. Aún así, ¿debería seguir existiendo el Consejo de Seguridad Nacional o hay que eliminarlo? Lo que pasa es que al final, si no lo hace así, lo va a hacer por correo electrónico, lo va a hacer por el teléfono. Pero sirve, lo va a hacer una buena instancia que exista. Lo que pasa es que yo creo que el país tiene que tener instituciones que funcionen, instituciones que sean dedicadas para lo que es su quehacer. Entonces, a mí no me molesta, en lo personal, de que exista en la forma que existe hoy día, tal como bien dices tú, no se autoconvocan, no votan, no son beligerantes, porque son parte del país, y en particular en este tema de los límites geográficos, ellos tienen una responsabilidad muy brutal. Pero es una institucionalidad inútil, entonces, ¿para qué existe si en verdad se le baja el perfil de esa manera? ¿No es cierto? Un organismo asesor, tenemos que reunirnos con ellos e informarles. ¿Para qué necesitan la existencia del COSENA? ¿Por qué no lo eliminaron en los 20 años? ¿Cuándo se hizo la reforma? ¿Cuándo se le sacaron? Bueno, ¿por qué no la eliminaron entonces? Pero habrá sido el contexto político, pero claramente la tendencia es eliminarla, y lo modificaron, atrás no se haya hecho lo elimínenlo entonces. ¿Pero por qué no lo eliminaron? Porque tenía una lógica. Si ustedes no lo eliminaron cuando fueron gobierno y le quitaron las atribuciones, es porque le dejaron un ámbito. Se necesitan 2/3 para el Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, pero se ha tenido un acuerdo entre está bien, pero tampoco se planteó, ¿te fijas? O sea, Willy, tú sabes que es una evolución en la forma de ir de repente eliminando institucionalidad. Probablemente no era un contexto ni un momento como para decir que desaparece. ¿La Constitución? Yo lo eliminaría. ¿Sí? Felipe, ¿tú lo eliminarías o lo mantendrías el COSENA? Yo estudiaría el formato, porque yo creo que claramente ante situaciones que tienen que ver con la seguridad del país en general, definido esto ampliamente, hay una necesidad de convocar a las personas y a instituciones que tienen que ver con este asunto, y esas son las Fuerzas Armadas. Pero se llame COSENA o se llame de otra manera, yo creo que tiene que existir esa instancia. Hay también un CONSUSENA, que es el Consejo Superior de Seguridad Nacional, que tiene otras atribuciones que también existen. Alberto, ¿tú lo eliminarías o lo mantendrías? No, lo eliminaría inmediatamente. Me parece que efectivamente no cumple ningún rol hoy día, que produce más bien confusión, que además tiene una carga simbólica que es inaceptable. Y la verdad, tú le cambiarías las armas por palos de escoba a los militares, por Alberto. No, por ningún motivo. Hay cosas mucho más interesantes por cambiarlas. Pero obviamente, o sea, sí, está bien, es una institución, los militares tienen un rol, tienen una responsabilidad, además. Pero entonces, no entiendo. Es contradictorio lo que tú dices, sí tiene un componente bélico. No es el momento para los militares, así de simple. Pero si no hace que no hay momento. No es el momento para los. Bueno, entonces muy bien, para eso son reservas y quedan de reserva, ¿ya? Y reserva no es titular, o sea, así de simple, no está adelante. Lo que ellos son reservas, y la reserva aparece cuando es necesario, y hoy día no es necesario, no hay ninguna lógica en esto, ni siquiera si se sabe el fallo, ¿ya? Lo que hay que analizar es entonces cuál es la conducta política del país.
Ese es el punto. Hablemos de ese tema del clima, de la eventual filtración de este fallo. Nos está viendo el diputado Jorge Tarut, televidente de Ciudadanos, y escribe lo siguiente a través de Twitter. Ciudadanos, qué ingenuos algunos panelistas. Sométanse a la voluntad popular para que por lo menos representen a alguien. ¿Quién votó por Tarut? ¿Para quién será el recado? Ustedes votaron por Tarut. No entendí, ¿qué es lo que dice? De nuevo, qué ingenuos algunos panelistas. Ingenuos, ¿ya? Sométanse a la voluntad popular para que por lo menos representen algo. Son dos afirmaciones. En todo caso, bueno, más allá de eso, no toda la gente quiere ser diputado. Si quiere ser candidato parlamentario, me someteré a ello. Si quiero ser panelista, no solo se hace en el Congreso, creo que todos lo hacemos día a día en distintas posiciones. Sí. Creo que como siempre se esgrime, ¿no es cierto?, que se luchó tanto porque haya libertad de opinión. Creo que eso es lo que estamos ejerciendo, un comentario. No entiendo de verdad, es que debe ser por los 140 caracteres. Yo creo que por eso que no alcanzó a explicar bien su idea. Pero que mande 2 Twitter para poder... Okay. Si Tarut sigue hablando, yo tengo que defender a la derecha y se me complica todo. Hasta ahí nomás llego yo. Y dice algo también, que es cierto, otra cosa que dice Tarut, que el presidente del Senado lo dijo. Sí, el presidente del Senado en CNN Chile, también en una entrevista ayer, si no recuerdo mal, también se equivocó. Le preguntamos, claro, y él dijo, cualquier persona, por sentido común, cualquier persona bien informada en Chile o en Perú, cree que efectivamente los presidentes ya están informados del fallo. Lo dijo el presidente del Senado. Cree, pero es una afirmación de que no está afirmando, pero está diciendo que cualquier persona bien informada lo cree. Es un error político, pero no una afirmación. Lo que pasa es que lo que sí es cierto, y probablemente es lo que recoge Jorge Pizarro, ¿no es cierto?, es que la sensación que existe por las actitudes que ha habido es que efectivamente los presidentes lo saben. Ya, no sé si es así realmente, pero obviamente uno puede deducir de cómo se han comportado que pareciera que sí. Sí, pero el presidente del Senado no puede salir diciendo eso tampoco, porque tiene que tener cuidado. Él está haciendo una afirmación de criterio. Desde el punto de vista político, hablando ya en la cocina de cualquier lugar como La Haya, qué sé yo, es altamente probable. Y es súper razonable, además, que preparen los países para que efectivamente... pero dicen que en general... Están juramentados al secreto. Y el presidente del Senado decía otra cosa. Decía, recuerden que cada país designa un juez ad hoc. Sí. O sea, cada país tiene su juez designado. Sí. O sea, para que no se sepa el fallo, se entiende que también esos jueces deberían conservar la reserva adecuada y no informar a los países que lo nombran. Y eso es difícil, digamos. Sobre todo en tiempos actuales donde la reserva es una de las cosas menos habituales. Yo creo que me parece evidente que el fallo es más o menos conocido. Y la versión incluso que da Piñera del fallo me parecía tan razonable. ¿Cuál es? Que Chile ganaba el hito 1, ¿ya?, que ganaba una paralela de pocas millas, que era donde había antecedentes, que hacían puesto cable y qué sé yo, y que de ahí para adelante operaba la bisectriz. Me parece súper razonable, o sea, me parece un fallo donde Chile gana 2 de 3, pero pierde. Entonces, súper salomónico, es brillante desde el punto de vista de la lógica. Ahora sí, de cortar la guagua en 2 partes. Claro, algo interesante es que uno tiende a pensar que o gana Chile o gana Perú, pero la Corte puede decidir lo que quiera. Como decían algunos expertos, la Corte puede actuar creativamente también y tomar las definiciones que considere convenientes. Bueno, esto sería creativo, porque efectivamente una cosa, esto de reconocer un paralelo y después la bisectriz, una cosa rara, digamos. O sea, tan curiosa como fue el fallo de la reina, ¿se acuerdan? Cuando trazó esa línea en ángulo recto para el canal del Beagle, ¿no? Sí. Que tampoco tenía ningún precedente. Y lo de Nicaragua con Colombia, que fue también súper raro, que le queda el agua para uno, la isla para otro. O sea, una cosa... Ahora, ¿cómo se imaginan ese 27 de enero? Más allá de cuál sea el resultado específico, ¿se lo imaginan como un día muy tenso o como algo que más bien va a pasar sin mayor problema? Fíjate, yo creo que el 27 de enero se va a producir un fenómeno bien interesante, y es que en la práctica se va a acabar un absurdo completo que ocurrió en estos últimos 20 años, que ha sido esta idea de la política de Estado respecto a los temas internacionales, que a mi juicio es una estupidez, porque una de las cosas que permite que uno tenga rendimiento en la política, en cualquier acto político, es que tú tengas una contraparte, que tengas una oposición. O sea, incluso se arman los diseños así, se pone el Ministerio de Energía frente a Medio Ambiente, uno le arma una oposición interna siempre algo para que funcione. Y Chile ha tratado de decir esta idea de que vamos todos siempre juntos, y así nos ha ido, hemos ido perdiendo en relaciones exteriores. Entonces yo creo que se va a acabar en la práctica eso. Y ese día ya se está empezando a ver la bifurcación de que no va a ser una visión todos ecuménica de Estado, de que todos decimos lo mismo, no. Seguramente hay algunos como Tarut que va a decir no hay que respetar el fallo, ¿no?, por tales y tales razones, ¿no?, y van a haber otros que van a decir hay que respetarlo completamente, y van a haber otros que van a tener una visión más intermedia. ¿Qué pasará ese día? ¿Cómo se recibirá? ¿Qué tan tenso será lo que ocurra? A ver, yo creo que va a ser no sé si va a ser tensión, pero sí va a haber mucha expectación respecto de
de lo que se diga finalmente. Recordemos que esto es una cosa que no es simple de codificar para el ciudadano a pie, digamos, o sea, para la gente común y silvestre. Esto no es fácil de entender, no ha sido fácil el proceso. Por lo tanto, yo creo que va a pasar, como decía Alberto, un par de días donde en general, mi opinión es que la prensa va a tener que tratar de transmitir hacia el público en general de qué efectivamente estamos hablando. O sea, cuáles van a ser las implicancias, dónde van a estar puestos los acentos, tanto en lo económico, que podría haber un efecto ahí, como en lo geopolítico, como en lo político, en la relación con Perú, porque además se va a dar una señal súper relevante para Bolivia, porque recordemos que detrásito de Perú, y en los próximos meses probablemente va a venir Bolivia. Por lo tanto, también va a ser una señal en ese sentido. O sea, creo que va a haber mucha más expectación y creo que la gente, así como el público en general, no va a ser fácil de entender de buenas a primeras. Tenemos que conversar más sobre la Haya, también sobre otros temas políticos, pero hacemos una pausa antes en Ciudadanos y ya volvemos. Estamos de vuelta en Ciudadanos conversando de lo poco que queda para el fallo de la Haya. Ya quedan solamente 12 días para que conozcamos el fallo y qué va a pasar en ese momento. Hablábamos que, claro, están un poco amarrados Piñera y Bachelet porque ambos finalmente fueron parte de la defensa de Chile, y hubo un momento muy interesante cuando se convocaron los expresidentes. Y el expresidente Eduardo Frei hace un punto en su punto de prensa y dice que él no está de acuerdo con el tema de la política de cuerdas separadas y que la defensa la han llevado adelante el presidente y el canciller. Y Piñera tiene que volver a hablar, después de escuchar a Frei, para decir, esta ha sido una política de Estado seguida por 2 gobiernos consecutivos. Tal vez marcó el expresidente Frei un primer punto de que ahí se puede marcar una discrepancia, digamos, de tal vez, si el fallo es negativo, que no haya una postura tan uniforme de todos los sectores políticos. Yo creo que Frei... O sea, la política de cuerdas separadas siempre sonó muy absurda. O sea, siempre. Naturalmente absurda, porque uno no puede estar pretendiendo que si tiene un recurso con el cual puede presionar, ¿ya?, no lo va a ocupar. O sea, esa lógica no existe. Y la idea de que nosotros, esta idea completamente mercantil de que nosotros seguimos haciendo los negocios por un lado mientras tenemos problemas políticos por el otro, también suena bastante absurdo, porque mañana si los problemas políticos escalan, los negocios se van a arruinar igual. Entonces no hay manera. Entonces la política de cuerdas separadas es falsa en principio, ¿no?, es errónea como estrategia y demuestra una debilidad importante frente al rival. Yo creo que eso fue un error del gobierno. Ahora, Frei marca no solo ese punto, sino que además marca una visión muy crítica diciendo que este caso nunca debió haber existido. Él es muy que él había tenido conversaciones con Perú y había llegado a acuerdos concretos. O sea, una serie de cosas que revelan una visión bastante poco pragmática también de que el momento, si ya la cosa ya está siendo jugada, o sea, ya un poquito tarde para que aparezca con eso. Como depende, sí, pero depende sí. de la lectura, porque también en tanto existen otros temas pendientes, obviamente también puede ser un llamado de atención. No descuidar el tema de Bolivia, ¿no es cierto? Hoy parece particularmente relevante, independiente de que sean completamente distintos y todo el efecto político va a ser muy efectivo. Entonces, yo creo que también puede tener esa lectura y es interesante que haga la advertencia. Yo creo, fíjate, que la política de cuerdas separadas no fue una mala política, porque de alguna manera creo que los chilenos nos hemos beneficiado del intercambio comercial y de la integración económica con Perú. Perú ha sido un país que ha crecido mucho, hay mucha inversión chilena en Perú, y esa política lo que hace es decir, ¿sabe qué? Es bueno mantener las relaciones en este ámbito lo más tranquila y pacíficas posible, y lo otro lo resolvemos los tribunales. Esa es la fundamentación. Ahora, los tribunales pueden fallar en una manera que no nos guste, eso es posible, pero es un fallo y hay que acatarlo tal cual, digamos. Es como cualquier relación entre instituciones o entre personas. Así que yo no criticaría esa política de ninguna manera. Hay un implícito en todo tribunal, y con mayor razón en los tribunales internacionales, que de hecho es tema de literatura eso, porque si bien la literatura respecto a los tribunales nacionales suele decir que hay un esfuerzo por autonomía política importante, que no siempre es muy cierto, ¿no?,
al menos en las doctrinas hermenéuticas de cómo se interpreta, digamos, evidentemente ahí se mete la política, pero en los internacionales está asumido en la literatura de que en realidad la política es muy importante. Y la verdad es que la actitud de Chile en ese sentido, insisto, es absurda porque nunca hay, porque no es posible hacer esa delimitación, porque yo puedo creer que la estoy haciendo y no la estoy haciendo, porque además estoy defendiendo un conjunto de intereses específicos que no son los intereses necesariamente del país, son intereses de ciertos grupos específicos que están haciendo inversiones allá, y está bien, pero resulta que nosotros no tenemos por qué condicionar nuestra política a la suerte que tengan esas inversiones. No es nuestro rol, digamos. Pero que un gobierno, un país defienda las inversiones de sus connacionales en otro país, a mí me llama la atención súper habitual, que venga al mundo de la economía, que siempre dicen que el capital no tiene nación, digamos, diga eso, pero bueno, está bien. No sé, las inversiones no tienen que ver. Claro, esa es la doctrina número 1 de la noción de la economía financiarizada que tenemos en el mundo. El capital no tiene nación. Bueno, aquí tenemos nación, entonces. No tiene frontera, Alberto. Lo que tiene son propiedades y tiene, efectivamente, o sea, tiene dueños, digamos. Pero no ¿y tiene el país frontera. tiene que cuidar al dueño cuando va a invertir afuera? Eso es raro. Me parece razonable, digamos. Eso es raro. Tal como el gobierno norteamericano viene a defender los intereses de sus empresas en Chile cuando hay problemas. Sí, claro. O como el gobierno alemán lo va a hacer lo mismo, o España que hace lo mismo con Argentina. Nosotros es una práctica habitual. Nos falta un poco por organizar un golpe en otro lado, pero bueno. Afortunadamente. Ahora, Willy, pensemos en la reacción que puede tener el presidente Piñera si es que el fallo no es todo lo favorable. ¿Se mantendrá esta situación absolutamente de que el fallo hay que respetarlo a rajatabla? ¿Hay algún espacio en la ejecución del fallo, que no necesariamente es un proceso tan automático y tan simple, para jugar alguna carta nacionalista o no? A ver, yo creo que, y yo sé por qué estás preguntando eso, yo creo que a mí me preocupa de verdad la incontinencia del presidente. Creo que le puede hacer jugar una mala pasada en una cosa que es sumamente delicada y que probablemente se active con el gen que todos, un poquito más, un poquito menos, todos tenemos de chauvinismo respecto del país, la nación. Perdón, cuando hablas de incontinencia del presidente, ¿te refieres a incapacidad para qué? ¿Incontinencia en qué? Para tomar distancia de ciertas cosas, no hablar de determinadas cosas en algún minuto, o no hablar de determinadas formas en algunos casos. ¿Crees que la tentación de sacar provecho puede ser...? Es que yo creo que es natural, porque en el fondo él tiene el respaldo, ha tenido gestos políticos importantes durante este tiempo respecto de las comisiones de Relaciones Internacionales de la Cámara del Senado, los expresidentes, los ministros de Relaciones Exteriores. O sea, creo que ha tenido una cierta institucionalidad que lo ha respaldado. En esta política de Chile tiene una sola política respecto a los temas internacionales y los temas limítrofes. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es que no vaya a ser cosa que ese chauvinismo, que algunos más, algunos menos, pero yo creo que todos de alguna manera sienten eso, le puede hacer una mala pasada. O sea, aprovechar en ese minuto de tomar una posición, sobre todo si el fallo es adverso, porque obviamente no puede ser tan perdimos, sorry, que venga otro. No, yo creo que no es una actitud esperable del presidente en un fallo que no nos favorezca completamente, aunque todos sabemos que ya el hecho de haber ido esto perdimos, digamos. Pero a mí eso es lo único que me preocupa, porque en política y en política internacional las señales son mucho más rudas. Paula, ¿tienes esa preocupación o no? Porque hasta ahora el presidente, creo que estamos todos de acuerdo, no ha ocupado la carta chauvinista en lo absoluto, ¿no? No, para nada. No. Al contrario, la línea política de acuerdo separada, una demostración de que no ha querido hacerlo. Hasta ahora. Mira, yo creo que el momento político para él es muy desafortunado. Está terminando su mandato con aumento en su popularidad y obviamente un resultado desfavorable dependiendo de cómo lo pueda asumir. Puede ser una razón para bajar en esa popularidad, así como al contrario puede ser para subirla, ¿no? Dependiendo de su reacción. Entonces el espacio de riesgo existe, pero yo creo que efectivamente hasta ahora ha tenido en general, salvo esto que yo no comparto, la convocatoria del COSENA, pero ha tenido una actitud en donde ha dejado ese punto de lado. Y yo creo que ha sido una actitud responsable. ¿Felipe González? No,
Yo creo que existe un riesgo en general de que haya voces chauvinistas si es que el fallo es muy negativo. Ahora, si el fallo es levemente negativo, con alguna gradualidad o algún matiz respecto a lo que se está perdiendo, entonces yo creo que se puede presentar incluso como una victoria respecto a las expectativas particularmente que tienen los peruanos. Entonces, yo veo que no hay que dramatizar desde antes y hay que estar atentos a que voces como la del diputado Tarú o incluso como el presidente del Senado vayan un poquito más allá de un descontento así manifiesto, ¿no? Y se transforme esto en una ola que vaya creciendo. Yo creo que no va a pasar, pero es el tipo de cosas que hay que contener justamente con este tipo de actividades que ha hecho el presidente antes de que se dé a conocer el fallo. No, yo creo que la tentación es natural que esté, efectivamente. Si él tiene una conducta más bien parsimoniosa frente al fallo, puede perfectamente bajar 3, 5 o 10 puntos. Si tiene una actitud aguerrida y chauvinista, perfectamente puede subir 3, 5 o 10 puntos. Y para un especulador como Piñera, eso es una cosa, en un día es como el sueño. O sea, entonces yo creo que de verdad es complicado para él ver. Ahora hay que medir muy bien, porque efectivamente si se instala la idea, cuando salga el fallo, lograr saber qué significa o instalar el significado de un triunfo relativo o una derrota relativa, todo ese tipo de cosas, y cómo venga también hoy día esto venga mediado internacionalmente, también es un tema. Porque si esto aparece internacionalmente como algo que es un empate o que Chile gana incluso un poco más o qué sé yo, y resulta que acá se establece la tesis de que perdimos, tampoco va a funcionar, porque hoy día ya no es como hace 20 años atrás. Entonces es delicado cómo gestionarlo, pero yo creo que Piñera, la tentación está. Y de hecho, yo creo que desde el principio del gobierno de Piñera, yo creo que él siempre supo que para todo gobierno de derecha la posibilidad de tener una base de conflicto con Perú y con Bolivia en algún momento podía ser un capital a favor, versus para los gobiernos de la concertación, que en general es algo que les complica y que tienen que andar tratando de administrar de un modo un poquito más complejo, porque una de las doctrinas fundamentales del pensamiento de derecha respecto a Latinoamérica es que no le gusta el barrio, digamos, y que en realidad ojalá lo más separado posible. O sea, nos encanta el barrio. Tenemos un montón de plata invertida en Perú, en Colombia, en México, en Argentina, aunque nos duele ahora. Pero yo creo que el barrio nos encanta en ese sentido. Es donde están las oportunidades de tenemos es mucha gente, pero bueno. Ahora, bueno. Yo creo que las expectativas que se han generado son tan negativas que es perfectamente posible lo que dice Felipe, ¿no es cierto?, que en una salida en donde no sé, se pierda 1 de 3 puntos, por ejemplo, pueda administrarse una salida honrosa en donde parezca que no hemos perdido. Porque lo que se espera es una pérdida bastante más brutal, creo yo. Eso es lo que se ha preparado como escenario. Tanto por las reacciones en Perú, sí, como lo que ha ocurrido acá en Chile. Entonces se han combinado de modo que allá están absolutamente triunfalistas y acá como... Yo le escuché al presidente, esto es una anécdota nomás, que lo que se perdería eventualmente en ese arreglo de la bisectriz que tú señalas, en términos de pesca, es poco, porque a partir de la milla 12 son aguas muy profundas donde hay poca pesca, y lo que se perdería, dice él, en valor presente, o sea, si tú sumas todos los flujos hasta el año, no sé, 2040, los trae al valor actual, es menos plata la que se pierde por los pescados ahí que la que ha gastado Chile en abogados en La Haya. Bueno, eso puede ser una señal para efecto del dato que no hemos tenido políticamente. Yo también le escuché decir que podríamos correr en la cuenta Angelini. También. De los abogados. Claro, porque lo que hay es... Parece que pagaron mucho. Sí. Ahora, decían en un Twitter Jorge Chaucer el otro día que somos un país en la sala de espera. Estamos esperando el fallo de La Haya, estamos esperando el gabinete de Bachelet, sobre el cual hablamos hace una semana y no tenemos ninguna información nueva. Estamos exactamente donde estamos hace una semana. La verdad es que no tenemos la menor idea de qué está pasando con eso, ¿no? Está más efectivo que el fallo de La Haya. ¿Ah? Claro, secreto. Eso sí no, eso sí está en médico. Eso sí que no sabe nadie. No, yo creo que a ver, corre el rumor que no deja de ser razonable, de que no quieren dar justamente el equipo ministerial antes del fallo, para no exponer al nuevo ministro de Relaciones Exteriores a tener que salir a dar declaraciones cuando todavía ni siquiera ejerce, o sea, con una mala noticia de por medio. Entonces, ahora, pero fíjate una cosa, lo del fallo de La Haya, si bien va a ser conocido el 27, la implementación del mismo es un tema largo. Muy largo. Porque implica cambiar leyes que tienen que ir a los congresos de ambos países. Por de pronto se llega con un cambio en los límites, va a haber que cambiar muchísimas cosas, muchas de ellas tienen que pasar por el Congreso.
O sea, esto es un asunto que puede durar todo el gobierno de Bachelet tranquilamente, ¿no? Claro, o sea, incluso, ojo que claro, esperar 3 días para nombrar al ministro de Relaciones, para evitar el chapazón, ¿no es cierto? El chaparrón. Ahora yo creo que no tiene demasiadas consecuencias. Para los ministeriables, porque va a haber la lista de todos los ministeriables de Relaciones Exteriores, y les van a ir a preguntar a todos, y va a ser un buen test para ver quién responde mejor y quién... Pero generalmente esos ministeriales están calladitos. ¿Ah? Pero es que además, además hay un factor, que tal vez hay algún nombre que puede ser ministro que estuvo involucrado en el origen del caso, y si el caso sale mal, se va afuera. O sea, sí, no puede ser ministro. ¿Y qué estás pensando tú? No, estoy pensando que dentro de los equipos, digamos, no sé, un Van Claveren, por ejemplo, son equipos que vienen de Relaciones Exteriores hace mucho tiempo trabajando con la consultación, y es razonable que alguno de ellos pueda ser ministeriable. Y es razonable que si el fallo es malo, traten de no ponerlo, claro, esos nombres. Nos quedan muy pocos minutos, pero para alcanzar a hablar algo de la crisis de Renovación Nacional, que sigue escalando ahora con las declaraciones de Carlos Larraín, con esta idea de llevar ante el Tricel para impedir que asumieran los diputados que habían renunciado, lo que obviamente el Tricel desestimó en tiempo récord. Pero, ¿cómo entendemos esto? ¿Carlos Larraín está tratando de que se vayan luego los que se van a ir? ¿O cuáles son las estrategias que uno puede entender en lo que está pasando en RN y en lo álgido que ha llevado a ser realmente el debate? Fíjate que yo creo que aquí, lamentablemente, Renovación Nacional no hizo lo que el gen hegemónico de la UDI logró hacer, que es reflexivo, hacia adentro, se dijeron todo lo que se tenían que decir, fueron muy rudos, fueron muy duros, pero ahí, de ahí en adelante, este gen hegemónico de la UDI logra hacer que mantenga, ¿no es cierto?, sus cuadros relativamente unidos y relativamente pensando ya en el futuro. Y obviamente hay diferencias, las tenemos, se plantean entre ellos, pero aquí hay un bien superior, y ese bien superior es lo que la UDI tiene que hacer de aquí en adelante. Me preocupa que Renovación Nacional no haya hecho ese proceso, porque pero convengamos que esta salida de estos 3 parlamentarios no es de un día para otro. Esto no es una cosa así, y ahora me enojé y me voy. Esto tiene una historia, tiene una larga data. Joaquín Godoy, a quien vemos en pantalla, recuerden que tuvo un altercado con Carlos Larraín, que en la moneda, que uno fue y el otro se fue. O sea, creo que esto es más bien el resultado de algo que al interior de Renovación Nacional no se ha logrado aquilatar perfectamente, porque no han hecho un proceso reflexivo, porque más allá de un par de documentos, más allá de lo que se diga o lo que no se diga, no ha existido esa instancia que la UDI sí logró hacer. Y me preocupa que la señal que se da hacia el electorado más bien de centro derecha, sea una señal que ya traspasó lo que siempre decía, no, lo que pasa es que Renovación y la UDI siempre pasan peleando. Ahora no están peleando, ahora lo que está pasando es que en Renovación están peleando. Es una guerra civil. Es una guerra civil. Por supuesto, entonces yo creo que a mí me preocupa que esas señales que da Renovación no son reflexivas y son fruto más bien de una cosa que probablemente al interior esté mucho más dañada. Yo creo que es una crisis que se arrastra hace mucho tiempo, que tiene que ver con los problemas con la directiva, las desavenencias, y que se disimuló, se postergó, ¿no es cierto?, en razón de las elecciones, que obviamente era un pésimo momento para develar en definitiva algo así. Y por lo tanto ahora estalla, y que probablemente lo que se necesita, ¿no es cierto?, es que haga explosión completa para poder evaluar daños y ver cómo se reconstruye o qué nuevo surge, ¿no es cierto? Entonces yo creo que Carlos Larraín, independiente que creo que no ha actuado inteligentemente en este conflicto, además de que él es completamente artífice en razón de lo que viene haciendo en la presidencia, está tratando efectivamente de que el tema termine, como te digo, de estallar o de explotar y poder, no sé, iniciar la reconstrucción o lo que sea que tenga que hacer el partido. No creo que vaya a ser el que lo vea, pero... Sí. Yo diría una cosa que, a ver, creo que Carlos Larraín lo que intenta hacer básicamente es ponerle un costo más alto a la posible salida de los que vienen. Ya, él sabe obviamente que el caso no hay caso frente al Tricel, digamos, pero él sabe que al plantear el tema lo instala en opinión pública y logra hacer más masivo este argumento que a la gente le hace sentido, de que cómo salen elegidos por acá y se van por allá y qué sé yo. Entonces, de alguna manera él quiere instalar el costo.
de cualquier modo, yo creo que Renovación tiene que hacer un análisis de dos cosas. Una, pareció lo que dice Willy, pero yo creo que hay que analizarlo desde el siguiente punto de vista. Ya le pasó a Renovación de que cuando la UDI tuvo el problema con Longueira, quien terminó con crisis fue Renovación. Y le pasa ahora que la UDI tiene un problema en la elección y ellos tienen la crisis. Entonces hay un problema ahí. O sea, evidentemente estallan con cualquier cosa, digamos, y hay un terremoto en el país del lado y se le caen las casas a ellos. Entonces, de verdad hay un problema institucional. Eso es evidente. Cuando tú tienes ese problema, es un problema institucional. Y ese problema institucional tiene dos nombres: Carlos Larraín y Sebastián Piñera. ¿Ya? Dos tipos que, por lado, por el tipo de institucionalidad que producen o por la ausencia o el carácter disolvente de la institucionalidad, dejan un desastre. Y en ese sentido, yo creo que es muy interesante el tema de los famosos cuchillos, porque de alguna manera el hecho de que Piñera haya mencionado la noche de los cuchillos y el hecho de que Lili Pérez haya dado declaraciones en las cuales decía, pero ojo, dijo, no vaya a hacer cosas que se sorprendan y que los cuchillos no vengan de allá para acá, sino que de acá para allá. ¿Ya? Resulta que lo estamos viendo, es justamente que la noche de los cuchillos fue al revés de lo que todos esperaban. No fue un llamado al orden de los conservadores a los liberales, sino que fueron los liberales salieron a cortar cabezas. Entonces yo creo que Renovación tiene un problema mucho más estructural y si no sale, y la institucionalidad siempre la construye un tercero. Si Larraín y Piñera no salen de esta escena, va a ser muy difícil. Felipe, conversamos que tú no has militado nunca en un partido político. ¿Te llama la atención o pensarías militar ahora que se está formando un referente liberal en la centro-derecha? Bueno, primero déjame decir que yo creo que el problema de Renovación Nacional es que en su génesis es un partido montonero, digamos, es desordenado, es como el resumidero de todo lo que no es la UDI y que tampoco es Concertación. Y por tanto ahí cabe mucha gente diferente. Yo, por ejemplo, sé que Carlos Larraín, con toda la posición conservadora que tiene una cuestión de estómago en contra de la UDI, ¿no? Podría ser perfectamente un militante típico de la UDI, sin embargo preside Renovación Nacional. Y está al lado de gente que es muy liberal, que dice serlo, y de personajes muy relevantes en el país, como el presidente, tal como señala Alberto. De modo que es un partido que por definición y por historia siempre ha sido muy desordenado, muy poco institucionalizado, y que sucedan estas crisis, la verdad, no es nada de raro, ¿no? Dicho eso, creo también que la crisis no va a escalar demasiado más que lo que está ahora, ¿no? Es decir, creo que las personas que han amenazado con irse no se van a ir, porque acá el que se sale de un partido grande es mucho más lo que pierde que lo que gana, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta específica, yo sí firmé la adherencia a Evópoli, ¿no? Lo que no significa nada porque no es un partido político. Todavía, pero para allá van. Pero claramente demuestra mi interés personal porque surja una opción diferente a las que hoy existen y que tenga un componente más cerca de lo social, más cerca también de una visión liberal de las cosas, y creo que eso es Evópoli, ¿no? Aunque como tú dices, ¿no crees que mucha más gente de los liberales de RN se vayan a sumar a este nuevo referente? Es que esas son cuestiones bastante cupulares. Al final del día, si Evópolis prende o no depende de cuántos diputados de Renovación pudieran sumarse a Evópolis, sino que cuál es el poder de convocatoria que tiene frente al electorado en el futuro, cuánto entusiasma a la gente, sobre todo los jóvenes, a que vengan a este movimiento, se incorporen y colaboren con este nuevo ideario. Es más que buscarle otro nombre, ¿no? La pregunta ahí es plantearse Evópolis con amplitud o sin amplitud. Yo creo que en la teoría del votante medio hay un problema ahí de identificación, sí, que no es fácil de resolver, ¿ah? Sobre todo porque ninguno de los dos van a tener finalmente ese espectro de electorado, porque salvo Felipe, digamos, el resto no tiene votos de ellos, digamos. Felipe Cast. No hay votos de ellos, y en amplitud los tienen estos parlamentarios que representaron ciertas ideas y con los cuales salieron electos. Entonces creo que ahí hay un problema de identificación también y ver hasta dónde podemos correr las barreras. La última frase de Paula. No, que me parece que en realidad es una movida inteligente si le resulta, y como dice Felipe, no hay más fugas. Porque tiene un efecto amedrentador. Es un punto que nosotros habíamos discutido, ¿no es cierto?, si de verdad existía ese costo para los parlamentarios de haber participado en el cupo de renovación desde el partido, con fondos, en fin, y a lo mejor había pasado un poco más
calada, un poco más piola, ¿no es cierto? Y finalmente entonces con esta acción de Larraín se evidencia mucho y eso puede tener un efecto amedrentador para los que todavía pretendían seguirlo, que los vaya a detener, ¿no? ¿Cuál habrá sido la frase ganadora de la semana? ¿Cuál habrá determinado nuestro público como la frase más llamativa de esta semana? Vamos a ver. Jorge Tarud, nuestro diputado televidente de Ciudadanos, por cierto, aprovechamos de mandar un saludo a Jorge Tarud, que ha ganado como la frase más llamativa de la semana entonces en Ciudadanos. Que nos mande otro Twitter. Y la corte con la creatividad, porque... Claro. Ya, es todo, los dejamos con la frase y nos encontramos el próximo miércoles cuando vamos a estar a 5 días solamente del fallo del Haya. Ya se va a reunir el Consejo de Seguridad Nacional, van a ser temas para conversar el próximo miércoles en Ciudadanos. Que tengan muy buenas noches. El fallo se podría haber filtrado de parte de la Corte, lo que en consecuencia sería un vicio en el procedimiento. ¿Por qué tanta algarabía y tanto aire triunfalista que ya están llamando a celebrar un fallo favorable al Perú?